Así me voy a ver si me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galopeo del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie. Radio Radio Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos, tarde pero seguro, con nuestro operativo Clamor de cada martes y de cada jueves. En este día martes, ya arrancando el mes de julio, 2 de julio, y cómo arrancó, ¿no? Cómo arrancó el mes de julio en la Argentina. Lo veníamos diciendo desde hace ya unos días, que esto estaba acabado, esto estaba terminado, y que todavía quedan 3 años y medio por delante, ¿no? Es el propio mercado el que le ha bajado el pulgar al proyecto de restauración neoliberal oligárquico con fachada narcocapitalista. Hoy el dólar blue otra vez volando, el riesgo país volando, ya llegando prácticamente a los 1.600 puntos, que es cuando se activan los seguros del default. Hoy con una descomposición absoluta y total en el gobierno y en la sociedad argentina. Entonces, lo que estamos viendo, lo que estamos vislumbrando es un panorama desalentador. Porque, ¿cuál es el quid de la cuestión aquí? Y es que el pueblo argentino está prácticamente indefenso, sin representación, frente a el fracaso que estamos viendo y las consecuencias que eso trae. Porque la verdad que pareciera ser que la clase política no está a la altura de las circunstancias. Y entonces hay un pueblo argentino huérfano enfrentando las consecuencias de esta agresión que se inició desde el minuto 1 por parte de este gobierno, que yo bien llamo de restauración oligárquica neoliberal con fachada narcocapitalista,
Y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora qué hacemos? Porque si la representación política no está a la altura de las circunstancias y no se hace cargo del problema, ¿qué va a hacer el pueblo? ¿Va a salir a las calles a ser reprimido? Porque a medida que se va consumando el fracaso del gobierno, el sesgo autoritario también crece. Son varias las preguntas que hay que hacerse en este momento y por eso lo hemos convocado al diputado ya con mandato cumplido, aparte uno de los líderes del peronismo federal, Alejandro Topo Rodríguez. ¿Cómo te va, Topo? ¿Qué decís? Buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo andás? Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias a vos por la posibilidad de volver a dialogar con vos esta tarde, gracias. Bueno, preocupado, ¿no? Preocupado por la situación porque evidentemente esto se ha desmadrado. Han sido los propios mercados los que supuestamente eran amigos de este proyecto político, económico y social, los que le han bajado el pulgar. Y todavía tenemos 3 años y medio por delante. Y pareciera ser que la clase política no se hace cargo del problema. Topo, ¿cómo la estás viendo? A nosotros no nos toma por sorpresa. Sí, evidentemente habrá algún sector de la política que se sorprenda. Aquellos, especialmente que en las últimas semanas, en el último mes, trabajaron muy intensamente para ser reconocidos como amigables y dialoguistas con el gobierno, cuando en realidad tienen que tener un rol de oposición, que no significa ni atacar, ni ser violento, sino defender precisamente lo que buena parte de la sociedad necesita que se defienda. Lamentablemente, lo que está sucediendo en estos días volverá a dejar una brecha social más profunda, un costo social más profundo, y eso es lo que más me preocupa, lo que más nos amarga. Ustedes vieron, vos viste Javier la semana pasada, los datos relativos a la distribución del ingreso, a la desigualdad en la distribución del ingreso. Así es. Este crecimiento de la desigualdad en los primeros 3 meses del gobierno de Milei. Esa es la marca que está dejando el modelo de Milei, y ahora, en estos días, donde el gobierno no puede controlar variables muy básicas de la economía, la consecuencia va a ser que por mucho tiempo va a haber un quiebre social más profundo, más pérdida de ingresos, aumento de precios, especialmente de los precios de la canasta básica. Yo creo que es momento de que aparezcan propuestas alternativas para frenar las políticas de Milei. Y eso se puede conseguir si hubiese decisión, especialmente en el Congreso. Por ejemplo, para ser bien práctico, a ver, falta solamente que la Cámara de Diputados junte 6, 7 votos más y se termina el decreto de necesidad de urgencia 70-2023. Así es. Eso es bueno incluso para la democracia, porque obliga a un gobierno que expropió facultades del Congreso, algunas de las cuales han sido declaradas inconstitucionales por parte de la justicia, por ejemplo, en materia laboral. Si la Cámara de Diputados frenara a Milei, por ejemplo, con el decreto 70-2023, lo obligaría a tener que concertar, a tener otros límites en materia de adopción de políticas, y se completaría una acción que ya tomó el Senado, porque el Senado, recordémoslo, le rechazó el decreto de necesidad de urgencia 70-2023. Claro. A mí me parece que hay que ir hoy a las cosas concretas y sin, por supuesto, subestimar ningún aporte en lo ideológico, en lo discursivo. Concretamente hay una oportunidad que no es imposible hacerlo, al contrario, creo que es relativamente sencillo, de empezar a ponerle límites a Milei y reconociendo el legítimo derecho que tiene a ejercer la presidencia de la Nación, deberá atenerse a los límites del sistema democrático, y es convivir con otras fuerzas políticas e institucionales. Claro, aquí estamos viendo una vez más algo similar a lo que ocurrió con Macri. El mercado parece que se adelanta a los tiempos políticos del sistema político argentino y le termina bajando el pulgar al proyecto económico que lidera Caputo, ¿no es cierto?
corrida bancaria, crisis en los bonos, crisis en lo que hace al riesgo país, todo el combo financiero que conocemos, que por supuesto no es el termómetro de un país, pero sí lo es para un gobierno que se supone era amigo de los mercados, o por lo menos hace todo lo que hace para quedar bien con los mercados. Y la clase política la mira desde afuera, cuando la semana pasada hemos visto que le han dado todo prácticamente lo que el gobierno pedía a través de las ley bases y de algunas de las reformas que allí se incluyen. Y sin embargo, esa supuesta ley base que era para el mercado no la vio bien. Y la clase política queda como una tonta, aprobando algo que finalmente no le ha servido ni al gobierno ni a la sociedad. O bueno, a algunos sectores del gobierno me imagino que sí les ha servido. ¿Qué estás viendo? Exactamente. Bueno, lo que estoy viendo en coincidencia con tu enfoque es que nos cansamos de escuchar que el gobierno tenía que tener, se decía, las herramientas para gobernar. El gobierno tiene las herramientas para gobernar, se le dan la Constitución y las leyes, porque en el sistema presidencialista argentino los presidentes tienen mucho poder, porque tienen muchos recursos institucionales para decidir, para bloquear veces el Congreso, para tener iniciativa legislativa a través de decretos de necesidad de urgencia. Después otros planteaban que había que garantizar gobernabilidad. Un verso enorme, si no hay problema de gobernabilidad en la Argentina. Acá no hay problema de gobernabilidad. Es más, le dieron la gobernabilidad y los mercados se fueron al diablo. Justamente a eso me refiero. Acá no hay problema de gobernabilidad. Acá lo que hay es problema de gobierno. Claro. Argentina necesita un buen gobierno. La gobernabilidad está garantizada. No hay ninguna amenaza a la gobernabilidad de Milei. En todo caso, lo que Milei está haciendo es poniendo en riesgo su propia estabilidad de las políticas, la estabilidad de sus propias políticas, porque ha hecho las cosas exactamente al revés de lo que necesitaba la Argentina. La Argentina necesitaba y necesita un ordenamiento fiscal, porque siempre es muy importante tener presente que el superávit fiscal o el equilibrio fiscal es bueno para el conjunto de la sociedad, especialmente para los más humildes, porque permite tener mucha independencia y tener mucha autonomía a los gobiernos populares para no tener que someterse a la imposición de políticas de afuera. Claro, pero vos el equilibrio fiscal lo podés conseguir, como lo está haciendo el gobierno, de modo trucho, como se dice, no pagando nada, no haciéndose cargo de las responsabilidades que le cabe al gobierno, no dándole plata a las provincias y gastando cada vez menos, o lo podés conseguir con mayores ingresos. Correcto. Yo quiero referirme a una experiencia histórica relativamente reciente en términos de la historia argentina. Labaña y Kirchner y Labaña tuvieron superávit fiscal en la nación y en todas las provincias, con la creación de casi 3 millones de puestos de trabajo, crecimiento de entre 8 y 9% de la economía, una inflación menor al 6% anual, con una estrategia que terminó con el desendeudamiento a partir del canje de la deuda, es decir, se redujo la deuda, y donde el consumo popular era el motor del crecimiento. Así que yo coincido con vos. El equilibrio fiscal, que es necesario para un país como la Argentina, hay que lograrlo creciendo, no ajustando. El ajuste lleva a más déficit fiscal. ¿Por qué este ajuste es recesivo? Al ser recesivo, como estamos viendo en los datos de ayer publicados por la FIP, hay menos recaudación. Bajó 19,5% la recaudación del IVA, que es el impuesto más natural que tiene el consumo. Claro. Ahora, fíjate tú, porque aquí, por ejemplo, Orlando Ferreres, que es un hombre de los mercados, podríamos decir, señala que esta crisis cambiaria que se está produciendo hoy por hoy en la Argentina, un dólar rozando los 1.500 pesos, un dólar blue, un riesgo país ya prácticamente en los 1.600, lo que activaría rápidamente los seguros de default de estos bonos que están cayendo. Ferreres dice que esto es un plan Bonex que se le propuso a los bancos, ¿no? Cuando el viernes pasado Caputo anunció
supuesto canje con los bancos. Y que por eso estalló como estalló la situación. ¿Qué estás viendo al respecto sin ser vos un especialista en economía, no? Sí, yo tuve oportunidad de escucharlo esta mañana a Ferreres al respecto, y evidentemente aquí hay una coalición que a mí me parece que se rompe, o que en todo caso se ha fisurado. Por más que los bancos, especialmente los bancos privados, comunicaron por escrito ayer que apoyan las medidas del gobierno, aquí una coalición financiera que sostenía a Toto Caputo hasta ahora, me parece que le empieza a correr el cuerpo. Y tengo la impresión de que el equipo económico tiene los días contados. Ahora, hoy salió a ratificarlo el presidente, ¿eh? Dijo sí, que él muere con Caputo, dijo. El equipo económico tiene los días contados. Eso no significa que vaya a haber necesariamente un cambio de política. Quizás tengamos que asistir a al protagonismo renovado de una Sturzenegger, es decir, salimos de una y nos metemos en otra, pero la modalidad, el mecanismo de entregarle letras a los bancos es realmente un elemento que puede romper la coalición de Caputo con el poder financiero de la Argentina y un sector del exterior. Por otro lado, como es de público conocimiento, no lo descubro yo, a Caputo le cuesta mucho sostener una interlocución virtuosa con el Fondo Monetario Internacional porque lo conocen y saben que Caputo fue uno de los artífices de la fuga de capitales durante el gobierno de Macri. Claro. El tema aquí, Topo, que uno está viendo es que a mayor escalada de la crisis, el gobierno se pone más autoritario, ¿no es cierto? Lo hemos visto en los despidos que se han producido en el Estado masivamente en el día de ayer, la represión justamente que se ha dado en ese sentido, en muchos de los ámbitos donde ha habido despedidos. Entonces, ¿qué hacemos frente a ello? ¿Qué hacemos frente a un gobierno que empieza a tomar un sesgo autoritario cada vez más grande? Porque a medida que se producen estas crisis y que el presidente se encuentra mirándose al propio espejo con un fracaso de gobierno, el sesgo autoritario es mayor. Ese es uno de los grandes problemas, y te diría que es una situación muy particular que hemos vivido pocas veces, muy pocas veces, quizás nunca con tanta claridad desde la recuperación de la democracia. Porque problemas de índole económico, corridas cambiarias, crisis financieras, graves problemas económicos han tenido todos los presidentes. Pero nunca hubo un presidente que fuese tan poco confiable en términos políticos y tan ilimitado en la potencialidad de generar más conflicto. Entonces, la incertidumbre es que no sabemos políticamente cómo va a reaccionar este presidente frente a complicaciones en el cuadro económico y financiero. Fíjense, por ejemplo, cómo ha reaccionado en la relación con Brasil. A esta altura ya deberíamos estar en un escenario de diálogo, aún explicitando las diferencias entre el presidente argentino y el presidente de Brasil. Bueno, estamos cada vez más lejos de eso, porque el presidente va a visitar a Bolsonaro el fin de semana y ni siquiera va a la cumbre del Mercosur. Entonces, coincidiendo con ese enfoque, no es ni siquiera que solo no va a la cumbre del Mercosur, sino que se mete a hacer política interna en Brasil, en contra del presidente de Brasil. La semana pasada, el presidente de Brasil le abrió la puerta a establecer algún tipo de diálogo maduro, cuando planteó que estaba esperando que le pidiese disculpas. Lo que estaba diciendo Lula, lo que estaba planteando Lula, es que él quiere una relación virtuosa con la Argentina. Si no, directamente hubiese dicho que no quiere tener ningún vínculo. Y él no dijo eso, dijo, si me pide disculpas, estoy esperando que pida disculpas, hay que tener una muy buena relación porque la Argentina es muy importante. Bueno, Milei no recoge el guante, sino que al revés, rompe más
la posibilidad de un diálogo, y es nuestro principal socio comercial. En ese marco, y quiero traerlo ahora a las cuestiones domésticas, no sabemos cómo va a reaccionar Milei frente a la crisis financiera. Quizás reacciona echándole la culpa nuevamente a la oposición. Ahora, no sé con qué fundamento, porque hasta la semana pasada era que la oposición no le quería aprobar la ley base y por eso aumentaba el riesgo país y se disparaba el dólar. Bueno, ya le aprobaron la ley base. ¿Cuál va a ser la excusa ahora? ¿Y la oposición qué tiene que hacer, Topo? Porque, bueno, estamos viendo que muy de a poquito algunos sectores del peronismo se van juntando, algunas tribus económicas, convocadas por Moreno. Ayer hubo un acto de Axel en provincia, allí en la Quinta de San Vicente, donde hubo una buena representación de distintos sectores del peronismo, pero también hay sectores que están hablando con Facundo Manes, del radicalismo. ¿Qué tiene que hacer la oposición en esta hora decisiva, ¿no? Porque yo lo decía al principio del programa, el pueblo se siente, en ese sentido, se siente abandonado, se siente sin representación, solo peleando con sus organizaciones sindicales, sociales, organizaciones intermedias, pero no está teniendo una representación política que de alguna manera manifieste lo que le está pasando al pueblo argentino, ¿no? Yo veo una primera cosa que no hay que hacer, y es que no hay que ponerse hoy a proyectar escenarios electorales, ni a armar propuestas electorales. Argentina no necesita ni elecciones ni campaña hoy. Necesita que quienes fueron elegidos hace muy poquitito, y que hace apenas 6 meses están en sus nuevos cargos, o que han sido ratificados en sus cargos, ejerzan con responsabilidad esa tarea. Y por eso, segundo, ahora digo, sí, ¿qué es lo que la oposición tiene que hacer? Vuelvo a insistir, rechazar ya mismo el decreto de necesidad de urgencia 70-2023 en la Cámara de Diputados para Totalmente. que Milei comprenda que hay límites. Luego, por supuesto que es también necesario el diálogo. Es muy importante dialogar entre todos los sectores de la oposición a Milei. Por más que expliciten y aparezcan diferencias, hay que encontrar los puntos en común, porque la presencia de Milei en la política argentina no es un fenómeno pasajero, es un proyecto que tiene aspiraciones de convertirse en una nueva fuerza hegemónica y que quiere hacer barriendo con los derechos sociales, la justicia social o el intento de tener más justicia social, la educación pública, la salud pública. Es decir, que esto exige tomar conciencia de que el escenario ha cambiado, y al haber cambiado exige poder encontrar coincidencias entre distintas fuerzas políticas, por más diversas que sean. Claro, en ese camino me parece esto que tiene es muy que ser importante, rápido, claro. Topo, porque no vaya a ser que se espiralice la crisis y que lleguemos a lugares que uno sabe que si no hay representación política, lo que deviene es, no sé si la anarquía, porque justamente el presidente se considera un anarcocapitalista, pero sí, indudablemente, una situación de vacío político, ¿no? Bueno, por supuesto que hay que tener el ritmo que los tiempos vayan imponiendo, pero también hay que ser realistas. Y yo creo que no hay un acuerdo más sólido y más útil que el que pueda haber en el Congreso. Hoy es en el Congreso más sólidos y más útiles. Bueno, pero justamente en el Congreso es donde se le han dado todo lo que pedía al gobierno y ha resultado difícil, digamos, ¿no? Oponerse incluso hasta el propio DNU, fíjate vos lo que se está tardando en ese sentido. Bueno, Topo, la seguimos en cualquier momento, muy interesante como siempre, ¿eh? Gracias, Javier, muy buenas tardes y muchas gracias. Un abrazo grande. Alejandro Topo Rodríguez, del Peronismo Federal, charlando con nosotros un poco para darnos la visión de lo que está sucediendo en este momento, un momento de zozobra en lo económico-financiero, como decíamos, con un dólar blue que sigue subiendo, que ya está al borde de los 1.500 pesos,
con un riesgo país que se cae a pedazos. Evidentemente los mercados le han bajado el pulgar al programa Caputo. Todo le han bajado el pulgar al programa Caputo, menos la clase política, que sigue mirando por otro lado, que sigue apoltronada en sus sillones, cobrando muy buenos sueldos. Se ve que con eso los callan a los muchachos. Ahora, el pueblo está absolutamente en otredad, ¿no? En orfandad. ¿Quién lo representa? Y atento, porque el sesgo autoritario del gobierno va creciendo. Y entonces, cuando la población salga a las calles porque ya no da más, va a ser reprimida de un modo salvaje, como le fue reprimida en lo que fue la Plaza del Congreso, ¿no? Vamos a hablar con el ingeniero Enrique Martínez. Él fue durante un par de periodos titular del INTI. Ayer veíamos justamente cómo se producían los despidos en ese organismo gubernamental, cómo se le van sacando competencias a una entidad que, si uno no piensa en una Argentina industrial, no piensa para qué sirve el INTI, ¿no? Por eso lo queríamos charlar con él. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Vicente, gracias por atendernos en esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien. Preocupado, ¿no? Preocupado por que la crisis financiera también ha escalado en estas últimas horas. Quique, ¿qué visión tenés de lo que está pasando? Bueno, el gobierno se ha ocupado plenamente de dos cosas, de atender el frente financiero y de echar gente. Así es. Porque no reemplazó ningún resumiste muy bien 6 meses de gobierno, Quique. Sí, porque no reemplazó ningún organismo que considere ineficiente por otro mejor, no ha puesto en marcha lo que dejó, en fin. Se ocupó del plano financiero y de echar gente, reitero. Ahora, el plano financiero es de total endeblez, porque nosotros hemos dicho ya varias veces que el problema de falta de divisas argentino es absolutamente estructural por la gran presencia que tienen las multinacionales en la producción interna en la Argentina, y a consecuencia eso se ha visto agravado desde hace muchos años porque siempre se tomó deuda para cubrir los agujeros, lo cual agrandó el agujero, en definitiva. Lo cual hace que nosotros expresamos que aquel gobierno fracasó porque no pudo resolver el problema del dólar, el que siguió fracasó por lo mismo, el que siguió fracasó por lo mismo. Lo que pasa es que ninguno de ellos, incluyendo los que consideramos gobiernos populares o propopulares, han identificado el problema como de una neocolonia, de una debilidad estructural que nos deja sin divisas permanentemente. Y en consecuencia, si seguimos siendo colonia, seguimos teniendo el problema. Claro. En eso coincidís con Cristina, que el otro día manifestaba en la entrevista que le hizo Pedro Rosenblatt que el problema no es el superávit fiscal, sino la falta de dólares, decía ella. Sí, pero nunca dice que es por nuestra condición neocolonial y que hay que modificar el vínculo con las empresas multinacionales, si no, no resolveremos el problema. Ni siquiera en el reportaje del otro día hace referencia a eso, incluso hizo un chiste diciendo que el peronismo no combate el capital, sino que en definitiva trata de acordar con él y de mejorar la condición de la gente. No hay necesidad de ni combatir ni dejar de combatir. Lo que hay que tener es soberanía e independencia económica, cosa que lamentablemente ni siquiera durante el kirchnerismo se consiguió modificar. Claro, claro. Quique, el INTI, contanos para qué sirve el INTI, por qué está siendo agredido del modo que está siendo agredido en este momento, con prácticamente un desmantelamiento de ese organismo, despidos masivos, todo lo que estamos viendo allí. Mira, el INTI tiene, como todos saben, una larguísima trayectoria, tiene más de 60 años de su creación. En el origen, que se creó en 1957, el INTI, el INTA y el CONICET, que son de tiempos similares en su creación, fue una forma de institucionalizar la base de apoyo científico a la industrialización que se venía. Recordemos que el primer gran empujón industrial
promovido por el capital multinacional, fue durante el gobierno de Arturo Frondizi en 1958, o sea que el INTI, el INTA y el CONICET se crearon un año antes. ¿Por qué se necesitaba? Porque al estar vinculados más al mundo, se necesitan organismos de certificación y de definición de protocolos de trabajo para que las mercaderías que van y vienen puedan ser aceptadas. Quiero dar un ejemplo para que la gente lo entienda. A ver. Si viene la industria automotriz masivamente, como vino del 58 en adelante, sobre todo los componentes que salen del país, porque entran y salen componentes y vehículos en ese flujo, tienen que tener una certificación que los habilite a ser integrados a autos o a ser vendidos en el exterior como auto completo. Para eso se necesitan organismos que cumplan determinados protocolos internacionales, no lo sabía, y el INTI industrialmente pasó a cumplir esa función. Por eso tiene tanta importancia en el INTI la metrología, la capacidad de medir. Claro. Bueno, con el tiempo hubo bastante reclamo adentro del INTI, yo participé de eso cuando me tocó conducir el INTI, para que esa fortaleza de medición se volcara también en beneficio de los individuos, no en beneficio solamente de las industrias multinacionales que compraban y vendían. Y por eso, en el 2003, se habilitó al INTI a controlar todas las balanzas de la Argentina, a controlar todos los surtidores de combustible, y así sucesivamente algunas actividades menores en volumen, pero muy importantes desde el punto de vista del interés ciudadano, como el controlar que todos los juguetes que se importan no tengan componentes nocivos, y así podría dar muchos más ejemplos. O sea, es una tarea muy importante la que desarrolla el INTI. Así es. Y no solo es un costo. El INTI ha escrito, difundido, lo que pasa es que los políticos se niegan a leerlo, informes que muestran cuántos millones de dólares por año se han ahorrado los chacareros al controlar las balanzas de los acopiadores y de los exportadores en puerto, que sistemáticamente les metían la mula. Claro. Es decir, decenas de millones de dólares ganaron los chacareros y nunca lo han reconocido como un valor positivo para el INTI. Claro, vos fíjate, vos decías bien, ingeniero Martínez, que por ejemplo el INTI regula a las estaciones de servicio, a los expendedores de combustible. Así es. En un tiempo, no sé si te acordás, hubo un caso famoso incluso que involucró a un jugador de fútbol y técnico como el Pato Pastoriza. Se decía que en las estaciones de servicio te metían la mula, no te ponían la cantidad de nafta por litro que correspondía. Sobre todo en la calidad del gasoil, claro, etcétera, sí. O sea que todas esas tareas son parte de la intervención del INTI, ¿no? El INTI pasó a tener, mejor dicho, las estaciones de servicio pasaron a tener la obligación de ser controladas volumétricamente y en calidad por el INTI una vez por año. Obviamente, apenas sacó el DNU, Milei modificó eso, creo que por 2 años o por 5 años, y ahora viva la pepa, digamos. ¿Y por qué se lo quiere destruir? ¿Por qué este gobierno quiere destruir al INTI si cumple una función? No lo quiere destruir. Vos fíjate que no lo quiere destruir porque parte todavía lo necesita y lo necesitará siempre por las mismas razones que mencioné del 58. Las industrias automotrices siguen necesitando la certificación. Lo que un país colonizado no necesita es un INTI federal, un INTI con presencia en todo el país que ayude a la pequeña y mediana empresa de La Rioja o de Santa Cruz con la misma atención, el mismo cuidado, la misma generosidad con que se trabaja con la gente que puede ir al INTI central en Migueletes de motu propio. O sea que es más que nada un desmantelamiento, un vaciamiento del organismo. Y por eso han cerrado o intentan cerrar más de 20 oficinas de extensión del INTI en todo el país, pero y reducen el personal que ingresó en los últimos años, pero no eliminan las condiciones de metrología que se prestan en sede central. Sí hicieron pelito para la vieja con el tema de los controles de balanza, con los controles de surtidores, todo aquello que pueda afectar a las multinacionales que trabajan en el país. Claro, porque si el INTI finalmente fuera colonizado por estas empresas multinacionales,
perdería esa condición de árbitro que tiene desde el lugar de organismo de Estado, ¿no? Y empezaría a ser cómplice de los negocios de los privados. Eso es un poco la búsqueda. Exactamente. Y el tema, déjame que profundice un minuto, porque el tema es muy complejo. Dale. La balanza que tiene un chacarero en el campo son balanzas, digamos, tecnológicamente modernas, pero seguramente más simples que la que tiene el acopiador. Y mucho más simples que la que tiene el exportador en el puerto, que tienen la posibilidad de modificar la sensibilidad de la balanza para trabajar en el margen, sacándole al que le vende algunas milésimas o centésimas por kilo, que multiplicado por la enorme cantidad de kilos que se pesan allí, significa muchos millones de dólares. Y eso dentro de la ley. Entonces, la función del INTI es compleja, no es simplemente ir a medir, poner una pesita, como podría poner un carnicero encima, y decir, mire, da 1 kilo o no da 1 kilo. Es verificar que no se abusa de la tecnología en beneficio propio. Claro. ¿Está? Ahora, deberían ser entonces los mismos sectores agroindustriales e industriales los que deberían defender al INTI, porque de alguna manera... Exactamente. Y sin embargo esto no está pasando. Exactamente. No está pasando porque, en definitiva, sobre todo en el campo, nunca se consideró al INTI como un factor industrial importante de apoyo. Y a pesar de, como te digo, la gran cantidad de publicaciones y de difusión que se ha hecho del beneficio que el INTI significa, tanto en el tema de control de instrumentos, como en el tema de la presencia concreta en Palpalá o en Reconquista, en el norte de Santa Fe, o en tantos lugares como está el INTI, con una oficina de 3-4 personas, que es suficiente para tomar contacto con la realidad del lugar y derivarlo a todos los ámbitos, con laboratorios y con la posibilidad de desarrollar planta piloto que el INTI tiene en todo el país. Pero si el INTI no tiene esa mirada presente casi de un vecino en un pueblo pequeño, los pueblos pequeños quedan totalmente desguarnecidos. Claro, claro. Respecto del comercio internacional, porque sabemos que más allá de que el presidente propugna un comercio prácticamente individual, los países ponen cuotas, ponen, digamos, también barreras fitosanitarias. ¿El INTI también participa en eso? El INTI ha sido siempre el organismo de certificación hasta excluyente, y aquí hay, lamentablemente, esta ida y vuelta y este ninguneo del INTI tiene perjuicios más o menos permanentes, hasta que aparecieron organismos privados, básicamente el IRAM, que entendió cuáles eran los ámbitos donde el INTI, entre comillas, recuperaba el dinero que se invertía, que ganaba dinero, podríamos decirlo, y rápidamente se fue postulando como alternativa para certificación de cosas que el INTI hacía. Bueno, basta con obstaculizar al INTI, conseguir que esté en huelga 3 meses por año, definir que no se le da presupuesto y que tiene que contestar en forma lenta, para que organismos alternativos como el INTA y otros certificadores internacionales que hay ocupen el espacio que el sector público nacional debería ocupar. Claro, claro. Es interesante, Quique Martínez, ingeniero Quique Martínez, estas explicaciones que nos están dando, porque si no, uno no entiende, porque el gobierno de Macri hizo lo mismo. Lo primero que hizo fue atacar al INTI. Y ahora viene el gobierno de Milei. Y habría que preguntarle al director del IRAM cuánto aumentó la facturación durante el gobierno de Macri y cuánto esperan que aumente durante este gobierno. Claro, o sea, siempre finalmente hay negocios detrás de todo esto, hay intereses detrás de todas estas decisiones políticas, ¿no? Así es. Y Quique, ¿qué estás viendo en el futuro cercano respecto de la situación económica y social? Que uno está viendo que se está descomponiendo rápidamente. Tenemos desde hace prácticamente una semana una crisis financiera con el río Copay subiendo, el dólar blue volando y todo lo que trae como consecuencia esto. Hay una situación paradojal que nunca se dio, ni siquiera en el gobierno de Macri. Este gobierno ganó las elecciones, insólito que un hombre como Milei ganara las elecciones, basado sobre una promesa esencial, que es que a través de lo que hiciera iba a conseguir que la inflación desapareciera. Es más, su latiguillo desde que asumió es que la inflación va a desaparecer.
Y entonces, cuando llega el momento que la devaluación de diciembre no le alcanza, como la devaluación que pudiera hacer ahora tampoco le alcanzaría, por lo que dijimos antes, que los dólares no alcanzan, más que y la devaluación no trae más dólares, sino, en todo caso, más especuladores, pero no soluciona el problema. Cuando llega el momento de la devaluación posible, el gobierno sabe que si devalúa, hay inflación. Y si hay inflación, pierde el núcleo duro de sus votantes. Y si no devalúa, el mundo financiero y el FMI lo acosan y en términos porteños lo putean en 4 colores. Entonces, y el campo no le liquida. ¿A las elecciones futuras o al Fondo Monetario Internacional? Es un problema de ellos. Yo no estoy en sus zapatos, no me importa, pero cualquiera de las dos soluciones son malas. Pero termina siendo un problema para el pueblo argentino, que paga las consecuencias de todo esto, ¿no? ¿Y cómo crees vos que debería enfrentar la oposición esta situación? Y debería tener un plan serio, alternativo, que demuestre que este tema del déficit cero es una burla, es una payasada. Ningún país del mundo tiene déficit cero. Eso también lo dijo Cristina cuando dijo que había 2 o 3 países en el mundo que tenían superávit y el resto tenía déficit. En la Unión Europea, la regla de funcionamiento para todos los países de la Unión Europea es que la norma es admitir un déficit de 3% del Producto Bruto. Y si es más, hay una cantidad de excepciones para que los países puedan considerarse en evolución normal. Y sin embargo, acá apareció un loco, un tarado que dice que hay que hacer déficit cero, aunque sea con el mayor ajuste del mundo y con emisión cero, y todo el mundo piensa, pobre, la gente que lo votó, que bueno, habrá que aguantar, porque en definitiva tiene razón. Bueno, lo que hay que tener es la fortaleza desde la oposición de sostener que no es el déficit cero el problema, tampoco es el déficit en control la solución. Simplemente crecer y usar el Estado y el dinero del Estado para fortalecer inversiones que nos permitan crecer. Todo aquello que queremos hacer lo podemos hacer solos o en sociedad con empresas líderes del mundo desarrollado. No había ni siquiera sacar el RIG, ni como ya está claro, era simplemente tener los recursos y asociarse de manera soberana. Bueno, es un camino duro, pero hay que sacarse encima esta banda, porque si no, vamos a estar penando todos los santos días. Totalmente. ¿Vos te acordás de Aldo Ferrer cuando decía vivir con lo nuestro? Y tal cual. Y eso no significa, ni significa encerrarse en una burbuja y comer pan negro, digamos. Claro. Ingeniero Quique Martínez, muchísimas gracias por estos minutos de charla, Un gusto grande. Igualmente, la seguimos en cualquier momento. El ingeniero Enrique Martínez, que fue titular del INTI en un par de periodos muy importantes, contándonos un poco de qué trata ese organismo estatal que ha sido devastado, desmantelado, vaciado por el gobierno actual, ¿no es cierto? Y hemos visto ayer las situaciones que se han dado también con los compañeros de ATE, toda la solidaridad para los dirigentes de ATE que ayer fueron víctimas de la represión una vez más, ¿no? Porque uno lo que está viendo es que el sesgo autoritario del gobierno va creciendo a medida que el fracaso del propio gobierno se va consumando. Y eso es un peligro, porque este gobierno ya fracasó. Está visto y está claro, y lo dijimos hace 10 días atrás, ya fracasó. El mercado, que supuestamente era el beneficiario de las políticas que este gobierno viene implementando desde hace 6 meses a esta parte, le bajó el pulgar. El propio mercado, que era para quien se está gobernando, le ha bajado el pulgar y le ha dicho este programa económico y social no va más, este gobierno no va más. ¿Y ahora qué pasa? Quedan 3 años y medio por delante. ¿Qué vamos a seguir? Perdiendo como está perdiendo el pueblo argentino. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Dónde está la clase política para darle una solución y una salida a este atolladero en que nos ha metido el gobierno de la restauración oligárquica neoliberal con fachada anarcocapitalista, ¿no? Qué gran pregunta, ¿eh? Qué gran pregunta, porque el pueblo está huérfano, el pueblo se siente huérfano, el pueblo va a dar la pelea, pero si no tiene clase política que lo conduzca y que lo represente, la cosa va a ser todavía mucho más difícil, ¿no? Nos estamos yendo. Por supuesto que tenemos ahí a la derecha de su pantalla y arriba, señora, señor,
Tenemos nuestro QR para que hagan su aporte, su cafecito al programa y a la radio, siempre muy importante, siempre bienvenido al aporte, porque este es un emprendimiento totalmente consustanciado con su pueblo y por lo tanto no tiene financiamiento de ningún tipo, ni del Estado, ni ninguna multinacional, menos que menos, hablamos mal de ellos, qué mango nos van a aportar. Así que son ustedes, son los oyentes, son los televidentes, los que nos bancan y los que están en condiciones de que nosotros sigamos adelante. Y atención porque este fin de semana, este domingo, tenemos la Feria Peronista, la gran Feria Peronista que se repite en el Palacio El Victorial, Piedra 722, el próximo domingo de 13 a 18, donde vas a encontrar de todo, merchandising peronista, kirchnerista del mejor. No falta nada, hacé tu regalito, ahora que se cobra el aguinaldito, los que tienen la posibilidad de cobrar el aguinaldo, el domingo 7 de julio, y además al mediodía, locro y empanadas, locro y empanadas para festejar el 9 de julio, allí en el Victorial, Piedra 722, este próximo domingo, la gran feria peronista, no te la pierdas, además música, sorteos, actuaciones, se ponen bárbara las ferias peronistas. Yo no me la pierdo por nada, pero por nada del mundo. Y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo jueves, como siempre, aquí en este espacio de Radio Caput y de Operativo Clamor, dando testimonio, como siempre, en tiempos difíciles, y vaya si estos son tiempos bien difíciles. Así que la seguimos el jueves que viene. Gracias, Martincito, por la operación técnica, como siempre. Nos vamos. Que tengan un buen martes. Nos reencontramos el próximo jueves.